Bienvenidos a esta ponencia del quinto Congreso Internacional CINECO 2026. La ponencia lleva por título Ver, sentir, pensar el cine como detonante emocional del aprendizaje significativo. Quiero empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas horas de cine habéis visto a lo largo de vuestra vida? Cientos, probablemente miles. Ahora otra pregunta. ¿Cuántas de esas horas las habéis pasado preguntándoos por qué una escena os ha hecho llorar o cómo una película os ha generado una angustia que no sabíais explicar del todo? Esa diferencia entre sentir una película y pensar sobre lo que sentís es exactamente el espacio que me interesa como docente y es el espacio del que voy a hablar hoy. Trabajamos en titulaciones donde el cine es el objeto de estudio, la herramienta de trabajo y el lenguaje que nuestros estudiantes deberán dominar profesionalmente. Y sin embargo, seguimos teniendo la tentación de enseñarlo sobre todo con palabras, explicando, describiendo, teorizando, lo cual está bien, pero no es suficiente, porque el cine no entra solo por el pensamiento, entra por el cuerpo, por las emociones, y ahí es donde reside su potencial pedagógico más profundo. La neurociencia lo lleva diciendo desde hace décadas, aunque la pedagogía universitaria ha escuchado un poquito tarde. Antonio Damasio demostró, estudiando a pacientes con lesiones en la corteza prefrontal, que cuando se pierde la capacidad de generar respuestas emocionales, el razonamiento no mejora, se colapsa. Sus pacientes conservaban un coeficiente intelectual intacto, pero eran incapaces de tomar decisiones sensatas. La emoción, lejos de entorpecer el juicio, lo orienta. Joseph Ledoux describió cómo los estímulos emocionales recorren dos vías en el cerebro, una rápida que activa la amígdala casi de inmediato y produce respuestas viscerales, y una más lenta que integra el contexto y el significado. Cuando vemos una secuencia cinematográfica intensa, ambas vías se activan a la vez. Sentimos antes de pensar, pero luego pensamos desde lo que hemos sentido. Immordino Young, junto con el propio Damaso, publicó en 2007 un artículo que ya es un clásico, We Feel, Therefore We Learn, cuya tesis es que los procesos emocionales no acompañan el aprendizaje, sino que lo constituyen. Sin activación emocional, el cerebro procesa la información de manera superficial y la olvida con rapidez. Francisco Mora lo traduce de una forma muy directa, ya que él indica que el cerebro solamente aprende si hay emoción. Y esto no es una metáfora, es una descripción de lo que ocurre a nivel de dopamina, de sistema de recompensa, de consolidación de memoria. La implicación metodológica es clara. Diseñar situaciones de aprendizaje emocionalmente ricas no es solo un capricho creativo, sino que es una necesidad científicamente justificada. Y el cine es, por naturaleza, una máquina de producir emociones. Lo que tenemos que hacer es aprender a usarla bien. ¿Cómo se convierte esa emoción en aprendizaje duradero? Ausubel nos da una respuesta muy precisa. El aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva información se conecta de manera sustancial con los conocimientos previos del estudiante. No basta con presentar contenidos, hace falta crear puentes entre lo nuevo y lo que el estudiante ya sabe, lo que ya ha vivido, lo que ya ha sentido. Ausubel llama a estos puentes los organizadores avanzados y yo sostengo que una buena película o un buen fragmento es uno de los organizadores avanzados más potentes que tenemos a nuestra disposición. Cuando, por ejemplo, un estudiante ve 12 hombres sin piedad antes de estudiar los mecanismos del pensamiento grupal, la presión de la conformidad o el sesgo de confirmación de esos conceptos pues ya no son abstracciones, sino que tiene una cara, tiene una voz, tiene el sonido y ese concepto encuentra un ancla emocional en la que aferrarse. Vergala, por otro lado, nos propone algo que me parece necesario y es que el cine debe entrar en el aula, pero no solo como una ilustración, no como un ejemplo de algo que ya sabemos de antemano, sino como algo que tiene que presentarse para pues un poco llamar, captar, irrumpir, desestabilizar, si queremos, a esos estudiantes. Así, la figura del docente pasa de ser un mediador que pues
es algo así como un experto que explica, sino que se convierte en una figura que influye. Hay que organizar las condiciones para que ese encuentro ocurra y hay que acompañar al estudiante mientras lo procesa. Vergala también propone trabajar con fragmentos, ya que él asegura que trabajar con 3 minutos de película analizados con profundidad pueden generar más aprendizaje que un visionado pasivo de 2 horas. Un fragmento bien elegido obliga a una atención centrada. Cada plano, cada corte, cada decisión sonora se convierte en materia de reflexión. A partir de todo esto, ¿qué principios de diseño didáctico se propone en esta comunicación para nuestras asignaturas? Pues en primer lugar, una selección intencional. La película que proyectamos en clase debe estar vinculada a objetivos de aprendizaje concretos. No tiene que ser desde una imposición, sino más bien como una pregunta. ¿Qué puede activar esta obra en mis estudiantes que no puede activar ningún otro recurso? En un segundo momento también hay que hacer una activación previa del alumnado, y es que antes del visionado hay que enmarcar brevemente la película, hay que lanzar una pregunta abierta, hay que pedir que formulen hipótesis, pues por ejemplo, a partir de un cartel o de un tráiler. Esto prepara la estructura cognitiva para recibir el film. En tercer lugar, hay que llevar a cabo una reflexión posterior que sea estructurada. Inmediatamente después del visionado y cuando la experiencia emocional todavía está activo, hay que abrir un espacio para que el alumnado la articule en palabras, la conecte con los conceptos de la asignatura y la discuta con sus compañeros. Y en último lugar, hay que integrar ese visionado en la evaluación. Que lo aprendido a través del cine culmine en alguna producción, por ejemplo, un análisis de una secuencia, un videoensayo, un podcast crítico. Porque la producción es el momento en el que el aprendizaje se consolida de verdad. Finalizo la ponencia con una idea que considero esencial. En comunicación audiovisual, el cine no es un medio para enseñar otras cosas, es la cosa misma. Por ello, aprender a ver una película con profundidad, a comprender por qué nos afecta, a identificar los mecanismos formales que producen esos efectos, esto es aprender el oficio desde dentro. Y eso solo ocurre si el cine entra en el aula como lo que es, no como un recurso auxiliar, no como un premio al final del tema, sino como una experiencia emocional y cognitiva que no tiene equivalente. Sentir para aprender. Aprender para crear. Crear para que otros sientan. Considero que en esa cadena reside lo esencial que hacemos los docentes de comunicación audiovisual. Muchas gracias.